Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tiempo para el programa de esta noche de miércoles, jornada en la que tendremos entrevista personal y después el tema o los temas que les propondremos a nuestros contertulios para el debate, para el análisis. Comenzaremos hablando del tanque Leopard, bueno, pues esa bestia de la guerra por la que clama Ucrania para hacer frente a la invasión rusa. Bueno, pues hoy conocemos que España ya está adecuando los primeros 4 o 6 Leopards para mandar a Europa del Este, más concretamente, como decimos, a Ucrania, y que el ensamblaje de los mismos, de un depósito existente en Zaragoza, donde estaban los que estaban ahí más o menos a medias, bueno, pues se remendarán de ese conjunto que está más o menos a medias, se extraerán los que se enviarán en unas condiciones óptimas a Ucrania. Bueno, pues dicho ensamblaje podría realizarse en Asturias, más concretamente en la factoría de Trubia, en la fábrica de cañones de Trubia o la fábrica de armas ubicada en el concejo de Oviedo. Será uno de los temas que trataremos hoy, arrojando luz sobre esta auténtica máquina de la guerra, el que para muchos es el tanque más moderno y mortífero del mundo, pero tendremos también otros temas en un programa que, como siempre, ya comienza con la cabecera. Bueno, vamos a hablar a continuación en nuestra entrevista personal, en una de las entrevistas personales, de un tema que está siendo noticia en los últimos días y que, frivolizándolo un mucho, bueno, pues nos retrotrae a aquella época en la que eclosionó Fernando Alonso, cuando el fenómeno Alonso, bueno, pues ganaba campeonatos. Eran muchas las personas que no sabían cuántas velocidades tiene un Vespino, ninguna, pero sí sabían perfectamente cuándo Alonso, en qué vuelta tendría que entrar a boxes, qué estrategia de carrera tendría que seguir, cuándo tenía que llenar combustible, cuándo tenía que cambiar ruedas. Una cosa parecida pasa con el Leopard. El Leopard es un carro de combate por el cual Ucrania clama y los países de Occidente, los aliados occidentales, parece que van a enviarle, entre ellos España, para sostener esa guerra que está librando contra la invasión rusa. Bueno, pues se opina muchísimo acerca de los Leopard, como si cualquiera tuviéramos uno aparcado en el garaje o lo condujese nuestra prima. Bueno, vamos a tratar de conocer un poquito más acerca de este carro de combate. Hemos recurrido a la persona que modestamente más puede saber de este tema a nuestro alcance, en nuestra cercanía, que es José María Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, entonces, el tanque Leopard, de los cuales España tiene un buen número, el tanque por el que clama Ucrania y con el que quiere dar, bueno, pues sostener esta guerra que libra contra los rusos, ¿es la bestia de la guerra que estamos oyendo, viendo, leyendo durante todos estos días? Sí, bueno, en primer lugar quería empezar diciendo que yo no soy el experto ese que todos creéis que viene aquí a contestar todas las preguntas y que lo sabe todo. Soy una persona que sencillamente estoy siguiendo de cerca la guerra de Ucrania y me he interesado, pues bueno, ahora me intereso por los carros y otro día me intereso por los cohetes y otro día me intereso por los aviones. Correcto. Bien, el Leopard es un muy buen carro, ¿vale? Y es ahora mismo quizás el carro más apropiado y que mejor servicio le iba a hacer Ucrania. Correcto. Eso podemos decir. Eso podemos decir en este caso. Bueno, este carro de combate, hay muchas versiones acerca del mismo, ha ido evolucionando a lo largo de los años. España tiene varias versiones de este tanque, ¿no? Sí. Tiene una versión más antigua, el modelo 2A4, ese que vemos en imágenes, que se caracteriza externamente por la torre cuadrada que lo identifica, torre de perfil cuadrado, y luego tiene otro, de esos tiene 108, esos quizás son los que España envíe, eso indican todos los rumores hasta ahora, esos modelos antiguos. Y luego hay otros que se parecen bastante, que son los modelos más recientes, el llamado Leopardo 2E, que es el equivalente al Leopard 2A6 alemán, es en realidad una versión española de ese modelo, fabricados aquí en Trubia. Que ya es superior, claro, es más moderno, y es 10, 12 años posterior, ya introduce otras mejoras, otros avances, otras prestaciones mejores en casi todos los aspectos, y externamente se caracteriza por que la torre tiene un perfil, digamos, agudo, angulado. Bien. Bueno, para el que lo vea por primera vez, por ahí se lo crucen en imágenes y tal. Correcto. ¿No? Es decir, entonces, España tiene 219 del Leopardo
o Leopardo español. Leopardo 2E español. 2E sí, español, sí, que sí. eso es el tope de gama. Si El tope... habláramos de un coche, sí, sería el tope de gama. Sí, sí. Y luego tiene 108, sí. ya más antiguos, A4, llamados así, eso es. que es la gama anterior, sí, ¿vale? La versión anterior. Esto es, que es el modelo original alemán. Correcto. Y con cualquiera de los dos Ucrania iría muy bien ya, incluso con el antiguo, te lo digo. Sí. Y esos, yo creo que, como te digo, esos son los que presuntamente España enviará. No los 108, entiendo. Sí, los 108. Sí. No, no, todos no. No, de esos quizás 12 o 14. 12 o 14. Sí, vale, sí. Que porque, sacará de... Sí, porque de esos 108, la mitad, 52 o por ahí, siguen operativos y en servicio. Que están, gran parte de ellos están destinados en Ceuta y Melilla para la defensa de las plazas. Otros están en la península. Y luego hay otro lote de la otra mitad, 53, que están depositados, almacenados, podemos decir, en Zaragoza, en una almacén, una agrupación logística del ejército, digamos, parcialmente desmontados, mantenidos en reserva, despojados de todos sus... en una reserva, en un almacenamiento a largo plazo, en el cual se le despojan de líquidos, fluidos, equipos sensibles y tal, y que necesitarían una puesta a punto. Y bueno, se dice que no todos están en el mejor estado de conservación. Ahí atrás se dijo que estaban en un estado lamentable, no están en un estado tan lamentable. Puede que haya alguno que sí que esté un poco deteriorado, pero el resto, con una puesta a punto y una revisión y una reparación de digamos, 2 meses o incluso menos, se pueden recuperar. Y esos son los que se especula que España podrá y deberá mandar. Bien, de ese lote de 50 y pico, 53, por ejemplo, sí, que hay en un depósito en Zaragoza, se ensamblarán 12, se pondrán 12 o 14 a punto, y esos serían los que se enviarían a Ucrania. Eso es lo lógico y lo esperable y lo que parece ser que va a ocurrir. Correcto. Este tanque lo tienen más países europeos, además de Sí, España. fue un tanque muy vendido en toda Europa. Casi se convirtió en el tanque estándar de los países OTAN, de Europa Occidental, y de otros países del mundo también. También lo tiene Canadá, por ejemplo. 3.000 unidades o así se fabricaron en las diferentes versiones, tanto en la 2A4 como en la A5, 6, A7. A7 hay muy pocos todavía, es el más... Bueno, eso ya ni contamos, ¿no? Y casi todos los países europeos que lo poseen se han comprometido a enviarlos, en diferentes números y en diferentes versiones, hasta el modesto Portugal, que solamente creo que tiene 37, ha dicho que iba a enviar 4, bueno, a la medida de sus posibilidades. Cada cual aporta bien. Con lo que puede, efectivamente. Y Polonia muchos más, bien, todos. ¿Qué características técnicas, vemos aquí, Sí. bueno, pues 62 toneladas, autonomía 500 kilómetros, Sí, bueno, así sí. de memoria, ¿qué características, tiene este carro de combate? Bueno, un carro de combate puedes medirlo por muchos parámetros, pero hay 3 básicos que son los que lo definen, que es la movilidad, la potencia de fuego y la protección. La movilidad no solo es la velocidad punta, también influye la capacidad que tiene el tanque de moverse a todo terreno, pero es una velocidad muy alta, puede coger 70 km por hora. 70 km hora. En llano y por una buena vía y demás, pero luego también tiene una gran capacidad para moverse en campo a través, y en eso supera a los carros rusos. Sí. Luego está la protección, tiene un peso alto, ya tiene 62 toneladas, los carros rusos suelen pesar casi siempre una tercera parte menos, o sea, un carro ruso normal igual pesa 45 toneladas, pues un Leopard pesa 62, eso significa que lleva más protección, va a resistir mejor los impactos, no le hace invulnerable, pero va a costar más trabajo destruirlo que un carro ruso. Y bien, y luego está la potencia de fuego, que es básicamente el cañón, claro, el arma principal, el cañón, que en este caso es de 120 milímetros, un cañón muy potente, muy poderoso, la munición que lleva, que también es una munición de la cual pues, los rusos no disponen, el alcance y la precisión de ese cañón. A ver, se dice que... bueno, y luego la capacidad que tiene de disparar en movimiento, que eso es fundamental. Entonces, se dice que este carro nuestro, Leopard, lo mismo que el M1 Abrams o el Challenger inglés, que tienen características similares, ¿no? Que en movimiento, en teoría todo, te digo, a 4.000 metros podría hacer impacto al primer disparo. Luego, a ver, a la hora de la verdad, en la guerra y tal, todas esas características teóricas se reducen, y luego los combates entre carros o los disparos se efectúan a lo mejor a 2.000 metros, a 1.000, incluso menos de 1.000, ¿no? Pero entonces a esas distancias ya
la tasa de aciertos es del 100% indudablemente. Claro. Bien. Bueno, todos estos parámetros dependen también de la tripulación que lleve el tanque dentro. Sí. Estos países, España entre ellos, enviará estos tanques, estos carros de combate a Ucrania, pero luego los que pilotan son los ucranianos. Hay que aprender a manejarlos. Sí. A ver, hay un matiz aquí. Los ucranianos están adiestrados a manejar carros de origen soviético que desde hace ya muchos años funcionan con 3 tripulantes, un conductor, un artillero y un jefe de carro. Y eso es así, quisieron ahorrarse un tripulante y eliminaron la figura del cargador, es decir, el ayudante del artillero, ¿no? Entonces en su lugar colocaron un cargador automático, una especie de carrusel donde van alojados dentro de la propia torre todos los proyectiles que suben automáticamente y el cañón dispara. Eso, en teoría, es un adelanto, pero ahora se ha visto en situación de combate que les vuelve totalmente vulnerables. Cada vez que es alcanzado, aunque el impacto sea mínimo, en el 80% de los casos un proyectil estalla y por simpatía estallan todos los demás y el carro en un segundo revienta y se volatiliza. Bien. Eso no ocurre en los carros occidentales. Llevan una cuarta figura, que es la del cargador, y la mayor parte de la munición va alojada en una Santa Bárbara protegida. Entonces, vale, un tanque occidental también puede volar, pero no tan fácilmente. Puede haber una explosión, pueden morir uno o varios miembros de la tripulación, no tienen por qué morir todos. Bien. Entiendo que el Leopard tiene 4 tripulantes. 4, como casi todos los tanques occidentales, porque una de las figuras es la del cargador. Claro. Y los ucranianos, el día que se adiestren a operar con los Leopard o con los Challenger o con los M1, los que sea, tendrán que acostumbrarse a que necesitan esa cuarta figura y, bueno, bien, pero eso tampoco es, yo lo veo un obstáculo insuperable. Claro. Una cosa es aprender a manejar el vehículo, el tanque, y a dispararlo, y otra cosa es saber operar con él. ¿Esto es más difícil? Eso es otra historia ya. O sea, el hacerte con los mandos del vehículo y tal, no lo veo lo más complicado del mundo, porque además ellos vienen de pilotar carros también, que ellos lo bueno que tienen los ucranianos es que tienen algo que no tiene ningún soldado occidental, que es la Universidad de la Guerra. Ya vienen de un año de guerra y algunos más de la guerra del Donbass previa. Entonces ya han destruido ellos carros enemigos en combates que han tenido y tal. Bien, no, y ahí se van a hacer con el carro bien. Lo malo va a ser operar en formaciones, en formaciones tipo compañía, tipo batallón o ya incluso, bueno, si algún día llegaran a conseguirlo, en tipo brigada. Porque eso es otra clase de adiestramiento. Ahí tienen que operar, no a manejar un carro individual, sino a actuar en conjunto con el resto de carros de su unidad. Si es una compañía, pues 14. Si es un batallón, pues no sé, 42. Si es una brigada acorazada, pues 130 o 140, los que sean. Más luego todo el resto de vehículos que componen la unidad. Y eso yo creo que eso no se aprende un día para otro. Eso lleva a llevarles meses de adiestramiento. Una cosa eso se llama la doctrina de armas combinadas. Que eso, solamente muy pocos países la dominaron en la práctica y supieron demostrar que la dominaban en la historia. Que incluye incluso, bueno, que incluye no, claro que incluye, el operar conjuntamente con medios aéreos, con la aviación y con los helicópteros. Y eso lo dominaron los alemanes en 1940, lo dominaron los israelíes en las guerras de los 6 días, por ejemplo, lo dominaron los americanos en la guerra del Golfo, y ningún país en la práctica ha demostrado poder dominar eso. Los rusos no la dominan. Bueno, cuando la invasión han demostrado que no sabían ni la intentaron, yo creo, y así fracasaron. ¿Vale? Y los ucranianos, los pobres, tampoco, porque ellos eran un ejército de matriz rusa. Ahora bien, eso dices tú, entonces, ¿qué pasa? ¿Que los carros van a ser inútiles? No, aunque se los des, no los van a poder... No, pueden usarlos de forma más básica, de forma más sencilla, por ejemplo, a la defensiva, ¿vale? Que yo creo que es para lo que se les ha dado ahora, Porque, a ver, es cierto que Ucrania ha tenido éxitos notables, pero Ucrania sigue sufriendo una invasión. La invasión no ha terminado. Ucrania sigue estando a la defensiva, y los rusos preparan nuevas ofensivas. Se han lamido las heridas y preparan nuevas ofensivas. Y entonces, si te fijas, todos los países del bloque occidental, Estados Unidos y todos los europeos, de un 15 días acá, parece que se ha desatado entre todos ellos como una premura, una urgencia por enviar los carros, y se están enviando, yo creo que de forma un poco atropellada, y cada país
intenta lanzar los suyos ahí a la palestra. Inglaterra, los Challenger, Francia, una especie de pseudocarros que tiene, o ellos llaman carros que no lo son, los AMX-10. Luego los Leopard y tal. Entonces, ¿por qué? Porque Estados Unidos, los Abrams, porque deben tener datos suficientes para saber que se avecina una ofensiva rusa potente. Y entonces tienen que dotar a los ucranianos de medios para pararla. Y entonces aquí los carros no van, de momento, a lo mejor en el verano sí, si llegamos allá, pero a operar como grandes brigadas independientes que hagan avances espectaculares y tal, no. Aquí se supone que van a estar para tapar brechas, que para eso también valen. Y es un empleo mucho más sencillo. Esto es un T-90, lo que veíamos bueno, antes. Sí, es sí, un T-90. sí. Es el tanque ruso que se enfrentaría, es el 1 contra 1 del Leopard. A ver, no, el T-90 es el tanque estrella ruso, pero de esos ya tienen muy pocos, nunca tuvieron muchos. Y muchos de los que tenían fueron destruidos ya, les quedan pocos. Sí. ¿Sería equiparable al Leopard 2? Sí. A ver, sí con matices, pero bueno, sí. De ahí para abajo, del T-90 para abajo, son todos inferiores. ¿Con qué se combate un Leopard de estos? Quiero decir, cuando un Leopard de estos viene enfrente avanzando, entiendo que el suelo tiembla. Sí, hombre, sí. Entiendo que el suelo tiembla. Es decir, ¿con qué se destruye? ¿Con un helicóptero, con un misil, con una artillería contra carro? Con todo, con lo que pillen. Hay misiles anticarro que son letales. Hombre, a ver, los misiles anticarro occidentales han sido los asesinos de tanques rusos. Los Javelin y los NLO y tal. Sí. Pero los rusos también tienen misiles, bueno, más o menos parecidos. Entonces, un tanque Leopard, que ya te he dicho antes que ni el Leopard ni el Abrams ni ninguno es indestructible, tiene que guardarse muy mucho de los misiles anticarro rusos. Pero ¿cómo se guarda? Es que le tiene que guardar la infantería. El carro no puede ser usado como lo usan los rusos, que lo lanzan ahí a la buena de Dios solo, y vemos imágenes de carros solitarios por ahí por la estepa, que en cuanto asoman el hocico les destruyen, claro. No, el tanque ucraniano, para ser bien usado, debería ir protegido por la infantería, y la infantería que primero se cargara o eliminara los puestos antitanques rusos, para hacer las cosas bien, luego ya, como lo hagan ellos. ¿Este tanque Leopard ha entrado en combate alguna vez? Ha entrado, sí, en Turquía. Y no le ha ido muy bien, la verdad. O sea, su única prueba de fuego no ha sido... A ver, que yo recuerde, en Turquía, sí. Pero ¿por qué no le ha ido bien? Por esto que te digo yo, porque o bien no estaban bien instruidos sus tripulantes, o bien no lo emplearon de la forma correcta, con la táctica o la doctrina adecuada, y entonces los pusieron en la tesitura de ser alcanzados. ¿Y en Turquía contra quién entró? Contra estos de Siria, hombre, los kurdos y los del Estado Islámico y todos estos, sí. O sea, este tanque se empleó contra los kurdos y no tuvo buenos resultados. A ver, puede ser, mira, cualquier arma, por sofisticada que sea, si la empleas mal y sus operadores no tienen la suficiente instrucción, claro que puede ser alcanzada. A ver, mira, un país que tiene las mejores armas que su dinero puede pagar y que cuando digo carros, todo, se las destruyen porque son unos inútiles, vamos a decirlo así, es Arabia Saudí, ¿vale? Compra todo lo mejor y lo más caro, y luego se enfrenta ahí con los rebeldes hutíes, que esos sí que son unos auténticos muertos de hambre, y les destruyen sus unidades. Pues ¿por qué? Pues por eso. Entonces aquí, más que el hierro, más que el peso del metal del carro, va a valer la instrucción de los ucranianos, que la hagan correctamente, y luego también las tácticas y las doctrinas de uso esas que te digo. Pero también te digo otra cosa, a ver, que nadie se asuste ni considere un fracaso que veamos Leopard destruidos. Es que van a ser, porque son una herramienta más de la guerra que entran en el horno de fundición que es la guerra, una guerra de desgaste. ¿Qué ocurre si los rusos capturan Leopards? A ver, si capturan alguno de estos 2 a 4, ya nada, porque bueno, este tanque ya, yo creo que está sabido ya todos sus secretos. De los 2 a 6, bueno, quizás tampoco pase gran cosa. Ahora bien, los americanos Abrams van a mandar... El tanque Abrams es el tanque americano, el equivalente al Leopard. Sí, bueno, más o menos, sí. Van a mandar Abrams, pero ya no van a mandar el Abrams último modelo que el ejército americano usa. Van a mandar como una variante de exportación, un poco que se le ha... A ver, a la que se ha retirado el blindaje, la coraza de uranio, que tiene unos componentes, digamos, reservados, secretos,
que Estados Unidos bajo ningún concepto quiere que caiga en poder de nadie. Claro. De eso se trata. Correcto. Porque, a ver, un carro de estos puede ser destruido, pero también puede caer en una charca de barro de estas de la Rasputitsa y quedar ahí atascado. Bueno, a los rusos les ha pasado un montón de veces, y que lleguen los rusos y te lo capturen intacto. ¿Cuántos? Y Ucrania se ha apoderado de muchos T-90, así. Ucrania lleva un año haciendo la guerra un poco, voy a entrecomillar, del chatarrero, es decir, utilizando lo que los demás países les sobra y le dan, utilizando lo que capturan los propios rusos, bueno, pues sosteniéndose con alambres. Está haciendo eso, más o menos, como puede y con lo que puede. Y a Ucrania le vale todo. Le vale todo porque, a ver, es que nos engañamos un poco. Ucrania sigue estando en una situación, bueno, desesperada no, pero muy difícil. Tiene que pelear con el ejército ruso. El ejército ruso es el ejército, no es el mejor ejército del mundo, ya lo estamos viendo, pero un ejército muy numeroso. Y la guerra se desgaste. Y todo el armamento que le llegue, bueno, malo, regular, antiguo o moderno, lo va a necesitar. Porque se consume. En el momento es que es una guerra. Escuché el otro día, no sé si es correcto, que Francia le había enviado a Ucrania 17 cañones, que una vez que ya se gastaran, ya no había más. Ya no había ni repuestos ni nada. No es eso. Es que, si se gastan, se gastaron y ya está. Como te digo, esta guerra es de tal intensidad que esos cañones franceses, los Caesar, en mes y medio dispararon todo lo que estarían llamados a disparar toda su vida. No sé si me explico. O sea, el tubo se lo pulieron y los hidráulicos se quedaron ya desintegrados, como quien dice. Van montados en un camión que recibe todo el peso, el retroceso tal. Eso, claro, un camión, después esto es un camión, es una estructura un tanto endeble. Los camiones están desvencijados. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Bueno, pues mandarlos a la casa y que les... Hombre, no digo que te los rehicieran de nuevo, pero meterle un tubo nuevo, meterle hidráulicos nuevos, cambiar el camión, o sea, hacer otro aparato casi. ¿Vale? Pero es que la guerra es así, o sea, esta guerra es así, esta guerra es la guerra de mayor intensidad desde la Segunda Guerra Mundial, con diferencia. Y en la Segunda Guerra Mundial, los vehículos y los aviones y tal, la vida media de un avión, de un caza o de un tanque de la Segunda Guerra Mundial igual eran 2 meses, o menos. Por otra parte, ¿por qué España tiene tantos Leopard? A ver, no tiene tantos. Es que los demás países se quedaron con pocos. O sea, aquí España hubo un momento en que llegó a tener 800 carros o por ahí, y hace no tanto. Bien, pero ¿qué pasa? Hablamos de, bueno, cuando todavía estábamos al final de la Guerra Fría, pero en aquella época todo el mundo tenía muchísimos. Igual Alemania tenía 3.000 o por ahí y tal. Y luego la Guerra Fría terminó y todos los países empezaron a desarmar. Y después vinieron las guerras de Afganistán, eso que se llamó la guerra contra el terrorismo. Y muchos países entendieron que las viejas guerras tradicionales, como esta de Ucrania, que ya nunca más iban a suceder. Y entonces muchos países se desprendieron del material pesado y empezaron a deshacerse de sus carros. Bélgica y Holanda se deshicieron de todos los tanques, de todos los carros, ahora no tienen ni uno, aunque parece increíble. ¿No tienen? No. Otros países se deshicieron de la mitad o más. Pero España, por algún motivo, no siguió la corriente o llegó tarde a esa onda, o no nos enteramos, o por lo que fuera, no se deshizo de tantos como ellos. Y España se quedó con los que tiene ahora, que son 219 más 108, pues queda 327 por ahí. ¿No? Bien. Pero no son tantos, lo que pasa es que otros países que tenían 700 se quedaron en 100. Y España quedó con los que tenía porque no se deshizo de ellos. Y ahora todo el mundo dice, ay, ¿dónde están los carros y tal? Ah, pues unos en el chatarrero, otros se vendieron a empresas, otros se regalaron a países del tercer mundo, andan por ahí, bien. Y esa es la cuestión. Y ahora todo el mundo pensó que la guerra de verdad había muerto, y no, resulta que ahora en el corazón de Europa ha regresado la guerra de verdad, la guerra que se hace con masas de carros, con artillería tutiplén, con minas, con todo, y aquí en los países europeos se quedaron un poco chupando el dedo. Mirando para ello. Bueno, ¿has visto alguna vez uno de estos in situ? Sí, además el Leopard 2A4, que de la Torre Cuadrada, el que llegará a Ucrania, he podido verlo en movimiento, encima, pasando al lado mío a buena velocidad. ¿Cómo es de largo? Para que muy largo, o sea, a ver, es que lo vi en un desfile de estos de las Fuerzas Armadas en Madrid. Sí. Y entonces estás aquí puesto a la orilla de la calle, ¿no? Muy encima de lo que es la calzada y tal. Y vienen casi enfrente de ti 3 carros en línea y detrás otros 3, pasan junto a ti a menos de 2 metros, y realmente parece que te van a comer,
porque tiembla, como tú dices, tiembla el suelo, el ruido es ensordecedor. Luego son muy largos, tardan mucho en pasar, deben medir 10 metros casi de largo, y aquello te parece una mole interminable. Claro. Y luego pude entrar dentro de uno de los más modernos, pero ese ya estaba quieto, estaba a disposición, de los dos E, de los, digamos, de los top 10, como tú dices. Del tope de gama. Y por dentro son casi ya como una nave espacial, porque van cuajados de electrónica y de consolas, de pantallas. Los países les envían, Polonia les va a enviar, España les va a enviar, Portugal les va a enviar. ¿Cada país tiene su software y hay que adaptarlo o es un software común que dices...? Bueno, no, a ver, la mayoría de los elementos van a ser comunes. Lo que pasa es que luego lo que por lo visto no es común es el sistema de comunicaciones intervehículos. España tiene como un sistema de comunicaciones, luego Polonia igual tiene otro. Eso me parece a mí, no lo sé. Claro. Y de todas formas, a ver, los países que operaban en la OTAN, eso yo creo que dentro del seno de la OTAN, yo creo que eso lo debían de tener solventado ya. Pero bueno, si no lo tienen solventado, va a ser otro digamos, obstáculo que los ucranianos van a tener que superar. Pero bueno, mira, yo te digo una cosa. Ellos han recibido, desde que empezó todo esto de la guerra, material de tantos tipos, de tantas versiones, material que mucha gente decía, no van a saber manejar. Los misiles antiaéreos los están manejando todos los están manejando ellos. Los cohetes HIMARS los están manejando todos ellos. Hacen un curso, lo que a otros les cuesta, digamos, un curso de 8 meses en hacer, ellos te lo hacen en 5 semanas, porque les apremia el tiempo. Porque no queda otra. Claro. Dos cuestiones más. La primera, más allá de lo que valgan o no valgan estos tanques para decidir el resultado de una batalla, Occidente está mandando un mensaje claro a Rusia de decir, ojo, ahora te voy a mandar sin duda. Lo que yo considero... Yo creo que lo que más vale de esto de mandar los Leopard, independientemente de que se manden 80 o 100, hombre, cuantos más mejor, y 300 sería mejor que 100, es el mensaje político que se le da a Rusia, que les estamos diciendo, estamos todos unidos, no vamos a cansar, si tú quieres llevar la guerra a 3 años, pues nosotros la llevaremos, cuando se acaben estos Leopard mandaremos más, entonces llegarán los Abrams, después vendrán los F-16 y no vas a salirte con la tuya. Ese es el mensaje político que se le da a Putin y a los rusos. Sí, antes de finalizar, quería que me hablaras un poco de cómo va la guerra. La guerra se inició con una invasión rusa, una invasión rápida, pero que falló. Los ucranianos recuperaron, ganaron terreno, ganaron batallas y actualmente ¿en cómo se está? A ver, ahora se está en una fase de... Los frentes están estancados, las líneas no se mueven apenas en ninguna dirección. Los ucranianos en algunos puntos avanzan muy poco, 1 kilómetro o 2. Los rusos en otros puntos avanzan también otro poco, 1 kilómetro o 2. Pero eso no significa que no haya combates, no. Significa que los combates son intensísimos, el nivel de bajas es brutal, sobre todo por parte de los rusos, están perdiendo mucha más gente. Pero eso no se traduce en avances, es una guerra de posiciones, unas posiciones de gran intensidad y de enorme desgaste. En la cual, como te digo, los materiales a veces duran solo semanas o meses en primera línea, y hay que reponerlos, y esto yo creo que va en esa dirección. Lo bonito sería que con ellos, estos carros, que Ucrania lograra, como te digo, montar esas brigadas acorazadas con doctrina de la OTAN, que aprendieran y entendieran el empleo de las armas combinadas, que los usaran en combinación con los vehículos de transporte de tropas, con los vehículos antiminas, con los lanzapuentes, con los zapadores, con los de reconocimiento, con la artillería, con los helicópteros, con la aviación, y lanzaran una gran ofensiva fulgurante de que durara 15 días, una semana y resolviera la guerra. Eso ya es el objetivo casi inalcanzable. Y ahora, desde luego, no. Y como mucho, al final del verano ya veríamos. Ahora, de momento, yo creo que bastante hacen si con ellos estabilizan la situación, frenan a los rusos, porque claro, de aquí al verano los rusos no se van a estar quietos. Ellos también quieren lanzar sus propios ataques. El próximo 24 de febrero, creo que es el 24 de febrero, se cumple un año del inicio de la guerra, de la invasión rusa. Los rusos tradicionalmente han sido muy de, cuando se cumple una fecha determinada, lanzar una ofensiva. ¿Podría ser el momento de la gran ofensiva rusa en torno a ese 24 de febrero? No tiene por qué, tampoco. El 24 de febrero a lo mejor pasa sin pena ni gloria. También decían que cuando el 9 de mayo que iba a pasar algo, no pasó nada. Bien. A ver, oye, si son un poco sensatos,
lanzarán la ofensiva cuando lo aconsejen las circunstancias tácticas. Pero ahora mismo la iniciativa estratégica la tienen los rusos. Ahora ellos están lanzando contraataques locales. Están lanzando contraataques locales muy fuertes, muy intensos, en algunos puntos del frente. ¿No? El frente es muy largo, el frente son más de 1000 kilómetros. No pueden atacar en todos a la vez. Entonces, están atacando y han ganado posiciones 5 kilómetros en un punto llamado Soledad, una villa que tendrá como 10.000 habitantes. Están atacando fuerte en torno a otra localidad llamada Bakhmut. Están atacando fuerte en el sur en torno a otra localidad llamada Vuhledar. Y ahí, en esos 3 puntos, ellos están a la ofensiva y Ucrania se defiende. Pero Ucrania ataca, a su vez, en otros rincones del frente. En Svatov, en Kremina, ahí Ucrania ataca, tampoco gana mucho. O sea, no gana mucho, no gana muchos kilómetros. Los avances son muy lentos por parte y parte. Por eso decíamos antes que las líneas de frente que no se mueven. Tradicionalmente, el máximo enemigo de un tanque ha sido la aviación, el arma aérea, ya sea aviones o helicópteros. ¿Qué pasará cuando los rusos saquen su aviación que dicen que todavía no han sacado? Pero es que yo no me creo que no la hayan sacado. O sea, ellos han sacado, la sacan, pero, a ver, no es que no la hayan sacado. Intentan sacarla, pero cada vez que la sacan son derribados. A eso me refiero. Y entonces, es que es matemático. No se atreven a sacarla, mejor dicho. No se atreven a sacarla, ¿por qué? Porque comprobamos, los que seguimos de cerca un poco esto, que cada vez que un aeronave, avión o helicóptero ruso se acerca a la línea del frente, no dura ni 10 minutos. O sea, es que los derriban. Ellos, al empezar la guerra, cometieron el error de, como se dice, no haber limpiado el suelo de medios antiaéreos. Y entonces Ucrania tiene una concentración de medios antiaéreos de tal magnitud que sencillamente los aviones rusos no sobreviven. Correcto. Vale. Bueno, pues esta ha sido la aproximación que hemos hecho hacia el Leopard en sus distintas versiones, esa bestia de la guerra de la que han corrido ríos de tinta. Precisamente hay una película, La bestia de la guerra, que trata de un tanque ruso, en este caso, un tanque ruso en la guerra de Afganistán, y se llama La bestia de la guerra. Y no es mala película. No es mala, no. Es mala película. Ahí está el T-90, ahí está el Leopard. Bueno, pues quizás se vean las caras, ojalá que no. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, y volveremos a hablar cuando se cumpla bueno, pues un año de esa invasión o del inicio de esa guerra. Gracias. Ahora nosotros nos vamos muy rápido a publicidad y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos. Abrimos ya la mesa de debate, de análisis y de tertulia de esta noche, después de escuchar y conocer un poquito más de cerca las características del tanque Leopard, por el que clama Ucrania y que los países occidentales parece que van a enviar. Bueno, ¿quién nos acompaña esta noche para hablar de los temas que a continuación bueno, pues les diremos? Pues paso a presentarles. Comienzo por aquel lado. Adolfo Santos, conferenciante. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Junto a él, Juan Méjica, abogado y escritor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas. Aquí seguimos. Por el otro lado, Santos González, catedrático de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Y finalmente, al lado de Santos, César González, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues antes de comenzar con los temas que hoy tenemos sobre la mesa y que son pulsar la opinión de nuestros contertulios sobre si Ciudadanos, la formación política naranja, se diluye, bueno, pues se disuelve entre los dos grandes, en este caso entre Partido Popular y Partido Socialista, en la reforma o posible reforma de la ley Sí es Sí, y en un tema que atañe a la educación, ya que tenemos, bueno, pues personas esta noche vinculadas a la educación directamente con nosotros. Cuando hablamos con profesionales de distintos sectores y aluden a la FP,
muchos de ellos se echan en falta que la FP haya pasado a manos del Estado y no como antes, que estaba en manos de las empresas, como era, por ejemplo, la fábrica de armas de Trubia, en manos de las fábricas, en una palabra, ¿no? Como era la fábrica de armas de Trubia, la fábrica de armas de Oviedo, la Escuela de Aprendices de Ensidesa. Sí perdió capacidad la FP con ese paso. Pero antes de tocar estos temas de manera muy rápida, por unir con la entrevista anterior, ¿qué opinan nuestros invitados sobre el envío de los tanques Leopard a Ucrania por parte de los países occidentales? De manera telegráfica, César. Yo de manera muy telegráfica comentarte que si me hubierais hecho esta pregunta hace un año, primero me hubiera sorprendido muchísimo. O sea, la realidad, el día a día, los acontecimientos nos desbordan y bueno, ahora mismo estamos en esta situación, ¿no? Un conflicto bélico que lleva ya muchos meses ahí y todo lo que sea equilibrar fuerzas a mí no me parece mal, viéndolo como una superpotencia ha invadido un territorio nacional, saltándose todos los límites, pues bueno, habrá que hacer también algo disuasorio y algún apoyo a Ucrania para que pueda tener medios para poder hacer frente a contrarrestar esta invasión. Santos, de manera telegráfica también. Sí, coincido con él también. A mí me parece bien que se manden los tanques, igual que se mandan otras ayudas, y se intente parar este desaguisado, ¿no? Bueno. Veremos en qué finaliza, ¿no? Juan. Yo, mejor en Ucrania que achatarrándose. En cualquier caso, yo creo que si están operativos hay que darles algún uso. Correcto, correcto. Y finalizamos, Adolfo. A mí me parece desgraciado que estemos invirtiendo pues, siempre recursos y muchas veces desviando la atención en cuestiones como esta, ¿no? Porque muchas veces te das cuenta al final con los años que dices ¿por qué nos metemos en estos fregados, ¿no? Entonces un poco yendo al origen, mi intervención va en la línea de por qué hemos llegado aquí y también pues bueno, ya que estamos aquí ya, pues por supuesto que, hombre, no vamos a desligarnos de por dónde van los otros países de la Unión Europea y el resto de potencias mundiales. Tienes que ir, no puedes ir solo por el mundo, ¿no? Tienes que ir, Entiendo. creo que este país tiene que ir con los mejores y, oye, más allá de entrar en temas humanitarios y demás, que también podríamos entrar, ¿no? En consonancia con lo que estamos tratando. Bueno, vamos con el primero de los temas de esta noche. Ciudadanos, la formación política naranja, que nació en Cataluña reivindicando, bueno, pues la españolidad de esa parte de España, no nos olvidemos, que dio el salto a nivel nacional, que estuvo muy cerca de tocar gobierno. Bueno, se habló de un paso en falso por aquel entonces de su líder, de Albert Rivera. Albert Rivera se fue, quedó Inés Arrimadas, de nuevo se esperaban grandes resultados de la formación naranja, sacó los que sacó, parecía una alternativa al bipartidismo, pero a partir de aquel canto del cisne, el retroceso ha sido vital y ha sido, bueno, pues visible, ¿no? Llegaron a cogobernar en algunas autonomías, en algunos ayuntamientos, y ahora parece que se reparten sus restos, diciéndolo así, entre Partido Popular y Partido Socialista. De hecho, los populares parece que se lanzan a una caza abierta del disputado voto del centro. ¿Qué les parece? ¿Es el fin de Ciudadanos? ¿Cabe una refundación? Si te parece, adelante, para romper adelante. yo el hielo, efectivamente, Ciudadanos fue una experiencia nueva, política, que surgió en un momento de desafección respecto a los partidos tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí creo que ha crecido de forma exponencial y también hay una segunda parte y es que de la misma manera que subió, pues en poco tiempo también pues ha bajado y está ahora en la posición que está, que no sé si tiene ahora mismo 9 representantes en el Congreso de los Diputados y donde parece además que todos los sondeos electorales van en la dirección de que va a desaparecer. Estas son las previsiones, sondeos son sondeos, pero si atendemos un poco a las declaraciones que están haciendo los propios representantes del Partido Naranja, parece que bueno, pues se van a volver a presentar en los comicios y que tienen intención de seguir ahí luchando.
Por otro lado, como bien acabas de comentar, hay movimientos claramente, sobre todo por parte del PP, de puertas abiertas y de volver a recibir a distintos líderes de Ciudadanos. Algunos han abandonado, ¿no?, sonadamente la formación, como Toni Cantó, etc. Veremos a ver qué pasa. También está ahí, y lo dejo sobre la mesa a nivel más local y más cercano, Ignacio Cuesta, que es el coordinador autonómico de Ciudadanos en Asturias y actual vicealcalde de Oviedo, que parece que hacen una buena pareja, un buen tándem con Cantelli, y que no ha despejado su futuro político, pero parece que le han ofrecido también entrar en el Partido Popular. A nivel interno, el partido parece que continúa adelante, que se va a presentar en los próximos comicios, y veremos a ver qué es lo que ocurre. Santos. Bueno, también yo creo que Ciudadanos en estos momentos es la historia de una muerte anunciada, ¿no? Entonces, yo personalmente no le doy mucho recorrido. Han ido cayendo los líderes. Aquí hace 4 años tuvimos un candidato que todos recordáis, de la universidad, del Río Combate, del rector, y luego han ido desapareciendo todos, otros en... No llegó a recoger el acta, ¿no? No, claro, no, porque bueno, ahí tenían otras intenciones, pero en Madrid, pues bueno, Begoña Villacís es muy válida y muy brillante. Bueno, probablemente pueda ser la única, a lo mejor, que salga, pero ya es un partido en franca descomposición. Y entonces, como pasó con UPyD en su momento, como también pasó en su momento con la UCD, o sea, es que son partidos que en un determinado momento, no es lo mismo que la OCDE, pero que bueno, pues hay una desafección y ahora pues habrá un voto muy dirigido en una dirección u otra, ¿no? Entonces yo creo que el recorrido ya es muy corto. Juan, en un país como España, donde quizás suene mal decirlo, pero quizás tengamos un alto componente cainita, donde ya Goya lo reflejó en un grabado, debate a garrotazos, creo que se llama, donde somos debate a garrotazos, donde somos muy trincheristas, o de un lado o de otro. La opción de centro no triunfa. No, lo que no triunfa es la posición liberal. En España, concretamente, los liberales, a diferencia, por ejemplo, de Gran Bretaña, del Reino Unido, ¿no?, que han tenido una trayectoria, en España, ya lo comentaba Santos, en alguna medida UCD, UPyD, son a la postre también una amalgama heterogénea, y entonces es más fácil, digamos, caer por un lado o por otro. Pero lo cierto es que los partidos liberales en España nunca han durado. Y es una desgracia, porque obviamente los partidos liberales participan de lo bueno de unos y de lo bueno de los otros. Y en alguna medida son una especie de equilibrio, pero la tradición nos dice que esos son... ¿Y por qué no triunfan? ¿Por qué, por ejemplo, Ciudadanos parece que se diluye? Bueno, en este caso, Ciudadanos, o porque los partidos liberales en España no tienen recorrido. ¿Acaso porque la sociedad española es una sociedad bastante extrema, en alguna medida, ¿no? O cae por un lado o cae por otro, ¿no? Y conceptos que son básicos para un liberal, es decir, como son la propiedad privada y otra serie de elementos que son consustanciales, pues siempre están en entredicho. Es decir, pues tú fíjate, a veces la posición que tenemos respecto de Estados Unidos, ¿no?, o respecto de, podría ser Israel. Entonces, lógicamente, una sociedad donde entra en esos debates, a veces que son puramente ideológicos, pues es difícil que partidos como son el liberal, que en alguna medida son respetuosos con muchas cosas y parten de principios muy básicos, como son precisamente la autonomía del ciudadano, la libertad de empresa, etcétera, etcétera, pues hay gente que lo cuestiona, y a medida que se cuestione, pues lógicamente da lugar a que reciba de un lado y otro. Y después, a lo mejor, pues, en los partidos puramente de derecha, siempre al liberal, ¿no?, que tiene ese doble predicamento, a lo mejor tampoco encaja en sus rieles, ¿no?, como son las vías del tren. Claro, claro. Adolfo, por postura inicial, ¿por qué Ciudadanos se diluye? La verdad es que no tengo ni idea. Lo que siento ser tan rotundo, porque desconozco la verdad, el por qué han llegado ahí. Yo sí recuerdo el momento donde
hubo una oportunidad. En la vida tú tienes una oportunidad. Yo creo que muchas veces luego es como una persona, como venimos aquí, pues oye, intenta dejar buena impronta, ¿no? Dicho el no lo sé, yo, en mi opinión, tuviera una oportunidad. Y ahí sí que llegó a ser, creo que el partido más votado en un momento determinado, estaba en las encuestas, y ahí, pues bueno, yo creo que no supieron igual posicionarse. También un poco lo que está diciendo Juan, es muy complicado colocarse en España, ¿dónde podían haberse colocado? Entonces, pero bueno, ¿consideras que el no aprovechar aquella oportunidad, que de repente la tuvieron ahí, les fastidió de por vida? a ver, es que si te quedas en ningún lugar, tú tienes que posicionarte en la vida, creo, ¿eh? Te gustes o no. Es como si vienes aquí, o sea, tú tienes que tener una opinión. Sí. Puedes decir, no lo sé, pero luego te digo cómo lo veo yo. Es decir, no tengo ni idea del detalle, pero te puedo dar una opinión general de por qué creo. Entonces, bueno, yo sí creo que tuvieron una oportunidad, ilusionaron a personas y bueno, se quedaron un poco, vamos a decir, como bien dice Santos, yo creo que ahora pues es complicado remontar cuando has ido cayendo de manera continua, ¿no? Tú tienes tu momento y luego, pues bueno, y aparte, cuidado, algo muy importante, ¿eh? En este país, aunque no me gusta mirar fuera, me gusta mirar siempre dentro, que puedes hacer tú mejor, es verdad que no se ayuda a los pequeños, es decir, hay dos partidos muy grandes que al final tú eliges en alguna medida, pues hasta en alguna medida, pues el Consejo de Poder Judicial, pues a los jueces, a no sé qué, o sea, el sistema tal como está montado es muy difícil venir desde abajo y ir progresando, pero es posible, porque se está viendo por otros partidos, además más a la derecha, ¿no? Entonces, tampoco me sirve como excusa eso que estoy diciendo es un argumento. Yo creo que sí que hubo una oportunidad y bueno, no se supo aprovechar. Además hubo debates estatales donde nadie puede decir que no tuvo la oportunidad de desarrollarse. El momento, ¿no? Juan, en cualquier caso, la dinámica de los países normales, entre comillas, es que haya dos partidos y luego hay otros partidos satélites, en alguna medida, ¿no? Veamos Estados Unidos, veamos Francia, veamos Inglaterra, veamos Reino Unido, ¿no? Entonces, que a veces partidos grandes, tenemos la historia, por ejemplo, bien claro, en el sistema inglés, han languidecido, incluso han desaparecido, o han venido otros a colocarse en la posición de los anteriores, que no son siempre los mismos. ¿No? Entonces, bueno, los partidos en alguna medida son algo, vamos a decir entre comillas, orgánico, algo biológico, ¿no? Que nacen, se desarrollan y su desarrollo puede ser largo o lento y a veces pueden desaparecer prematuramente. Pero considera, Juan Santos César, que el no aprovechar aquella oportunidad que de repente les brindó la historia, el destino... Es muy complicado hablar de la leche derramada. Aquello pasó y ha pasado y ahora, en este momento cero, el país, España, está muy dividido. Electoralmente hay una confrontación brutal y la sociedad se va a dividir dando el voto en una dirección u otra. Y mucha gente que votaría también, a lo mejor en un momento a Ciudadanos, ahora va a votar a PP o a PSOE, pero probablemente vote más a PP por contraprestación con el gobierno. Pero yo creo que en momentos de división tan brutal como hay ahora en el país, estos partidos no tienen posibilidad. En este caso. Efectivamente, estoy también completamente de acuerdo con lo que había comentado Santos. Ahora no podemos ponernos en el contexto de aquel momento, qué hubiera pasado si hubiera aprovechado la oportunidad. Quiero decir, con el tiempo, con el transcurso del tiempo, evidentemente las cosas hubieran sido de otra manera. Efectivamente, Ciudadanos estuvo en una posición realmente de pivotar casi el país, casi de poder incluso gobernar en coalición a nivel nacional, y en Cataluña ha tenido un apoyo importantísimo. Luego no ha sabido mantener ese apoyo que inicialmente le dieron los ciudadanos, porque vieron los ciudadanos vieron en el Partido Naranja, los votantes, es decir, vieron en el Partido Naranja pues la respuesta que estaban buscando a sus problemas y que no encontraban en un momento de desafección de los grandes partidos tradicionales. A lo largo de toda la etapa democrática hay dos grandes partidos tradicionales en España, bueno, estuvo UCD, estuvo otros experimentos, pero realmente la ciudadanía siempre se ha decantado, como ocurre en otros países, por dos grandes fórmulas políticas. Y volvemos otra vez, ¿no? Parecía que se iba a generar un mayor mosaico, una mayor
político, un mayor número de partidos políticos en juego, lo cual hubiera dado mayor riqueza a la democracia, lógicamente, ¿no? Porque la sociedad es plural y cuantos más partidos, pues mejor. Pero parece que volvemos otra vez a la fórmula del bipartidismo y es muy significativo que todos los sondeos, todos los que se están barajando sobre el futuro de Ciudadanos, apuntan a su desaparición. Correcto. Ahí quería incidir. Vamos a ver, influye también. En las anteriores elecciones, desde el inicio, se dijo Ciudadanos va a desaparecer, Ciudadanos va a desaparecer, Ciudadanos va a desaparecer. Yo no sé si se decía con unos datos en la mano, con unas encuestas demoscópicas, etcétera, pero el simple hecho de repetirlo hace que el votante ya no vaya a introducir la papeleta. El votante no vota perdedores, entiendo. Quiero decir, si ahora mismo representáramos 5 alternativas políticas y decimos Juan va a perder, Juan va a perder, Juan va a perder, Juan va a perder, nadie votaría a Juan. Pero yo quiero traer aquí, porque yo soy abulense, sí. Soy pariente de Suárez, mi abuelo y su padre eran primos carnales, entonces, y con Adolfo le traté bastante, con la diferencia de edad natural en su momento, pero bueno, fue el auténtico promotor del centro, pero lo que él siempre decía, me quieren mucho, me queréis mucho, pero luego no me votáis. Entonces, claro, pues se fue perdiendo apoyo, el conflicto interno, que eso no se perdona, que fue brutal, el cómo se lo cargaron entre ellos mismos, ¿no? Y aquello desapareció. Este es el tema. Aquí yo creo que más que conflicto interno, que también lo han debido de tener, porque yo recuerdo a Albert Rivera cuando no era nada, que coincidía con él en eventos de empresa, que cuando salió con aquel desnudo tapado con tal, entonces no era nada, pero él asistía en esto. Recuerdo cuando ganó las elecciones y era recibido como un dios en los eventos que había en Madrid, y luego pues la desaparición, vía Malú, vía lo que haya sido. Pero lo que está claro es que ha desaparecido, y es que la sociedad se posiciona en grupos fuertes. Y ahora, de verdad, mi opinión es que el voto va a estar en uno o en otro, probablemente más en una dirección, pero no se va a jugar el voto, porque ahora el voto siempre es importante, pero ahora es mucho más. Con esto abriríamos otro debate, Juan, Adolfo, que nos ocuparía para 2 o 3 programas. Pero el actual sistema parlamentario español, decíamos, tiende a 2 partidos hegemónicos, a 2 partidos grandes, pero que son cautivos de partidos pequeños, que luego, digamos, muy entrecomillado, les extorsionan a cambio de dar el apoyo. ¿Sería mejor para una mayor estabilidad de nación optar por un sistema de primera vuelta y segunda vuelta, donde no entras en esos apoyos de que me esquilman los vascos, los catalanes, los de este lado, los de este otro, tal, para lograr ese puñado de votos, como ocurre en otros países? Primera vuelta, segunda vuelta. Bueno, son opciones. En los modelos hay varios. Y entonces España optó por uno que le parecía en aquel momento acaso el más adecuado. Ahora, ¿cuál es el modelo ideal? Pues no lo sé. Si la primera vuelta en el sentido, o por ejemplo el sistema británico, en que un voto determina que tú tengas todos los escaños, ¿no? o todas las concejalías. Ahí sí que, digamos, la diversidad no está representada para nada. No, para nada. Asegúrese, eso sí, que no va a haber concretamente problemas, no. Por lo menos durante esa legislatura. No sé cuál es el sistema Adolfo, ideal. ¿optaríamos más por un sistema? Desde luego el sistema asambleario funcionó concretamente en la Grecia de Pericles, pero fuera de ahí nadie me puede traer aquí todas las experiencias que Rosa Luxemburgo, todo cuanto quieras, todos han sido un fracaso, incluso desde, digamos, aquellas orquestadas en grandes bloques como pudo ser la Unión Soviética. Sí. Así que, digamos, la experiencia nos dice que la gente en alguna medida se mueve dentro relativamente de ciertos cauces. Correcto. El sistema perfecto no existe, Juan, por contestarte. Ya tuvimos hace menos de 50 años, que tampoco fue hace 500, pues bueno, al final cuando tienes a una persona o menos personas, pues más te vale que sean capaces y que miren porque la gente está a gusto. O sea, yo creo que no porque haya
un sistema de... no sé cómo decir, o sea, que haya varios grupos gobernando, pues como aquí en Oviedo, o sea, no te garantiza que sea mejor o peor, o que haya... Simplemente lo que interesa es que la persona que esté sea capaz, sea competente y que veas que hay ganas de mirar por el bien común. Creo que eso es básico, ¿no? Lo demás, pues como bien dice Juan, yo creo que son opciones y bueno, es lo mismo que si tú dijeras quiero jóvenes o quiero seniors, que pues depende. Cada país ha optado por la suya y hay que jugar con las cartas que nos tocan, ¿no? En este caso. Bueno, hablaba Adolfo. Es bien cierto que los sistemas electorales se pueden modificar por la ley electoral. Es decir, por ejemplo, cuando tanto Felipe González como Aznar o Rajoy tuvieron mayorías de esas impresionantes, de los 200 y pico diputados, tú puedes modificar, por ejemplo, la ley electoral, y sin embargo no lo hicieron. Tampoco les interesó. Lo que tampoco es justo es que el voto de un asturiano no valga lo mismo que el de un vasco. Bueno, eso es otra cuestión. Eso ya sería lo de la ley de ONT, ¿no? Lo del tema de la ley de ONT, lo del tema de... No le sale lo mismo conseguir un diputado en el País Vasco. O en la isla de La Palma, por ejemplo. O en la isla de La Palma, por poner un ejemplo. Aludía Adolfo a competencias y capacidades que se han puesto, pasamos al siguiente tema, que se han puesto muy en entredicho en las últimas semanas y meses con el tema de la ley Sí es Sí. Bueno, pues una ley política redactada por políticas donde parece ser que no se tuvo en cuenta la opinión de los profesionales, la opinión de los técnicos, la opinión de los juristas y que condujo lo que condujo, que ya son pues alrededor de 200 los agresores sexuales o violadores que han visto reducidas sus condenas y en algunos casos incluso, bueno, pues se les ha puesto en libertad aplicando esta ley que partía con el objetivo de ser un garante mayor de protección a las mujeres y que lejos de esto, bueno, pues parece que no. Sostenela, no enmendala, fue lo que se hizo desde la formación que propugnó esta ley, desde Podemos en este caso, se acusó a los jueces de machistas, de fascistas, se acusó de muchísimas cosas, y ahora el PSOE dice que hay que reformarla, que hay que reformar esta ley porque es un desastre de ley y que como todo es mejorable, y ahora parece que se va a acometer la reforma, eso sí, por el momento con la oposición de Podemos, con lo cual podría resquebrajarse ese pacto de gobierno, que quizás ya no interese mantenerlo a Pedro Sánchez porque los presupuestos ya han sido aprobados, ya han sido superados, e incluso ahora, si se separasen sus vías, incluso le vendría hasta mejor. Pero bueno, pues mira de quién me libré, de compañeros de viaje, ya os decía yo cómo eran, y donde digo, Diego, la ley, Adolfo, debe ser mejorada, debe ser reformada para su mejora en beneficio de las víctimas en este caso. A ver, las leyes siempre tienen que mejorarse. En este caso, yo no soy penalista, no puedo entrar en el detalle, vamos a decir, de... Ahora bien, en principio, la filosofía que tenía la ley, si se mantiene, creo que es bueno mantenerla, es decir, que haya una protección transversal en estas cuestiones, creo que siempre viene bien a la persona que sufra esta desgracia, ¿no? Pues en el tema laboral, pues oye, que tengas posibilidad de pedir una suspensión del contrato, de que, pues eso, temas de, al final esta ley del sí es sí, pues te permiten temas laborales, pues que puedas tener, pues incluso pedir el teletrabajo en ciertas situaciones. Esto en un tema laboral, ¿no? Es decir, al final te permite, si esa ley se mantiene la filosofía, que ya era buena, y ahora pues se mejora lo que parece que era mejorable, ¿no? Que dicen los penalistas de buscar pues que, bueno, esas ciertas flexibilidades que habían ciertas condenas, porque al haberse unido, parece, ¿no? Esas dos con el tema de la... Bueno, de la agresión con la violación. Eso, pues claro, al final hubo un recoveco legal, entonces, bueno, lo que parece es que la ley, como siempre pasa, ¿no? Muchas veces no están todo lo bien hechas que quisiéramos, porque además tiene que ser así, por desgracia es que tiene que ser así, la sociedad va por delante y la ley se hace después, y bueno, el tema es que la calidad quizá no es la adecuada, entonces pues, oye, si podemos mejorarla y que, oye, que las, bueno, es que flexibilizar ciertas penas no parece muy adecuado, ¿no? Sobre todo cuando por el principio de retroactividad al final, pues oye, los anteriores al final pues se ven más perjudicados, entonces es un poco disparatado, ¿no? Dices, ¿por qué está esto así, ¿no? Entonces, bueno, a ver, insisto, para concluir, si la filosofía de la ley se mantiene, que es buena,
de proteger a la persona que sufre una desgracia, desde el punto de vista transversal, se mantiene, yo lo veo adecuado. Y si se pulen estas cosas que dices, oye, si la has hecho la pagas, ¿y por qué vas a tener una rebaja? Es decir, hay ciertas... Pero parece que era un tema legal, que no estaba todo lo bien, bueno, pulido ese tema de la... No por no advertido, al parecer. No por no advertido. Lo lamentable de esto es que tenían un informe del Consejo de Estado. Yo no sé para qué están los órganos de asesores serios. El Consejo de Estado emite un informe, pero va para el cajón y no lo miran. Es que es una forma de gobernar, porque hay 4 chavales que tal, no sé qué, y claro, luego sostienen, no la enmiendan, y lo que está pasando. A mí me parece una imagen patética de la forma de gobernar, de la forma de recibir asesoramiento de los órganos de donde lo tienen, que están para eso, ¿eh? Consejo de Estado, si es que, bueno, pues dan informes, advierten, dicen y tal. Nuestro jurista puede opinar más que nadie, pero es que la consecuencia de gobernar es auténticamente penosa y van a pagar un precio fuerte por ello. La gente no sabe mucho de qué va el asunto, más que lo que mediáticamente ha trascendido, pero lo cierto es que en origen la forma de gobernar tiene unos procedimientos y hay que cumplirlos. Yo de esto en su momento, vuelvo a hablar de Suárez, que para mí es el político más honrado que ha tenido este país, no en vano terminó arruinado, muerto la madre, la mujer, la hija y tal, y mantuvo ahí la honestidad hasta el final, permitiendo arruinarse antes de cualquier otra historia. Eso es un ejemplo. Y mientras tanto estamos viviendo una serie de historias que personalmente intranquilizan. Este es el en definitiva. Juan, voy a dejarle para el final, como jurista, voy a dar primero la palabra a César. Pues César. Mira, Juan, precisamente estaba yo pensando que la última vez que estuve aquí, participando en un programa, hará cosa de mes y medio, tratamos este tema, exactamente. El de la ley sí. Y que ya veníamos advirtiendo, porque se venían produciendo situaciones ya anómalas, ¿no? de excarcelaciones y de reducciones de condena a personas condenadas por delitos de violencia sexual, y ya veníamos advirtiendo. Yo no soy jurista, yo soy un ciudadano más que veo las cosas desde fuera. Lo que sí veo es que hay un descontento social, y que por eso también, porque se acercan las elecciones, también hay un interés político ahora en realizar cambios en la ley. Hay una persona, esta ley se llama Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Sí. Ha surgido por el Ministerio de Igualdad, efectivamente, la iniciativa legislativa. Es clarísimo un avance en materia de igualdad y responde a las reivindicaciones de un colectivo feminista. Hasta aquí, estupendo. Pero el problema es que la aplicación de la ley ha conllevado pues, a esta situación no deseable, lo que ahora llaman daños colaterales que quieren modificar. Son casi 300 las rebajas de condena y una veintena de excarcelaciones, datos a nivel de hoy. Y, a ver, es preocupante. Y son preocupantes también las declaraciones de la ministra de Igualdad, que pone el foco en la actuación de los jueces. Sí. Y que dice que los jueces son unos fascistas. Y machistas. Me parece intolerable que el presidente del gobierno... Donde la tenemos una muy trabajadora ella, que por aquí aparece... Que forma parte del gobierno, que se permita, ¿no? Me parece intolerable que se permitan estas declaraciones. Voy a nombrar a una persona que fue juez, Manuela Carmena, que yo creo que por su trayectoria no se puede considerar como una trayectoria de fascista, no parece. Y que ha dicho textualmente que no corregir la ley es de, abriendo comillas, soberbia infantil sobre la rebaja de las penas a violadores. Y también ha comentado, entrecomillado, parafraseando sus palabras, que este tema, ha condenado, se ha lamentado que este tema se haya abordado con tan poca inteligencia. Aquí lo quería dejar porque, bueno, yo creo que es un poco representativo de la idea, de la imagen que tengo yo, ¿vale? De lo que hay. Juan, como jurista, ¿se deja, legislar o se deja hacer las leyes y el político no escucha al técnico? ¿Por qué? Evidentemente, desde cuántos informes yo he hecho en su día,
como no eran vinculantes, lógicamente el órgano de dirección, la dirección que fuese, territorial, provincial, pues no te escuchaba y después venían las consecuencias. Esto viene precisamente no solamente de que sea una ley mal articulada. Cuando digo mal articulada, digo mal hecha, porque en las leyes hay que distinguir dos cosas, el espíritu y la técnica. Sí. El espíritu puede estar, no, filosofía, no hablamos de filosofía, hablamos de espíritu, el espíritu de la ley. De hecho, acordaros, el espíritu de las leyes. Sí. ¿No? Entonces, en este sentido, ad initio, es decir, desde el origen, Sí. ya la ley no atendió nunca a, precisamente, lo que decía Santos, a los informes de esos órganos, que los hay unipersonales, los hay colegiados, que informan en derecho. Sí. ¿Me entiendes? Entonces surgen estas leyes que son ideológicas, puramente ideológicas, no solamente ese. Nosotros tenemos todos los días juicios en temas que han sido mal articuladas, complemento de maternidad, el de brecha de género, y generan una cantidad de litigios del copón. ¿Por qué? Porque no están hechas, digamos, por gente, o si están hechas, no estaban pensando en que tienen que ser aplicadas. Los jueces simplemente aplican las leyes. Exacto, Es su función. exacto. ¿No? Y curiosamente, los jueces, yo que me paso todos los días en los tribunales, la mayor parte hoy están servidas por mujeres. Es decir, que cuando tú dices, no, es que los jueces son mayores, pero oiga, es que usted no pasa por los tribunales donde hay juzgados, montones de ellos, donde el fiscal, el juez y todo el letrado de la administración de justicia, todos son mujeres. ¿Me entiendes? Pero una ley ¿está bien hecha o mal hecha? La ley de expropiación forzosa lleva ahí desde el año 56. ¿No? Ha cambiado incluso hasta las circunstancias económicas, sociales, etc. Pero era una ley de primera. Y otras muchas, ¿no? Pero porque estaban hechas, diríamos, con un conocimiento por grandes juristas que sabían poner las comas, porque las comas en una ley son muy importantes. Claro. Sí. ¿Me entiendes? Por tanto, en ese sentido, partimos de leyes, insisto, y están muy con un componente ideológico muy grande, muy poco componente jurídico, y a la postre los resultados son los que son. El reformarla ahora es una... Bueno, las leyes se reforman, Sí. las leyes se modifican. Sí, hay un principio básico precisamente que es que no la inderogabilidad de las normas, sino precisamente las normas son modificables y son total o parcialmente, se pueden derogar, evidentemente. Pero el reformarla ahora es una medida electoralista. Eso ya depende cómo lo mires. Evidentemente, las leyes, como digo, en cualquier momento son revisables. Ahora, si es el momento oportuno o no, en términos electorales, eso ya depende, digamos, cada uno como lo enjuicie. Quiero decir, si se tensiona ahora la coalición PSOE-Podemos, dices, bueno, los presupuestos ya me los aprobaste, ahora puedes hacer lo que quieras. Sí, desde luego puedes cambiar el gobierno. Sí. Perfectamente. No, pero ahora están mirando en el futuro. Yo creo que ahora el gobierno va a terminar juntos o separados, porque les da igual, ¿no? Y ahora el tema es lo que va a pasar a partir de diciembre de este año, ¿no? El resultado electoral. No obstante, vamos a ver, esta ley se llevó al Parlamento. Sí, se claro. votó en el Hombre, Parlamento. pasó por el Congreso y pasó por el Senado, Por evidentemente. supuesto, pero se llevó al Congreso, se votó en el Congreso. Y se votó en el Senado. Y se votó en el Y se Senado. enmendó, me imagino que incorporó enmiendas. Y contó con los votos contrarios de Partido Popular y Vox. Todos los demás votaron a favor. Pero ahora nadie reconoce la paternidad de esta ley, Porque es una ley ideológica. Volvemos Salvo a lo estas mismo. dos inteligentes, la ministra y la ayudante, una que trabajó toda la vida, una tal Pan, que trabajó toda la vida, en nada. Que no sabe lo que es levantarse para ganar un sueldo. Entonces ha dicho de paso, que es otra de las... Esta chica. Bien. Otra de las cuestiones de las que adolecen los políticos, muchos de ellos jamás han trabajado. Sí, claro. Evidentemente tu experiencia, pues, si has tenido un negocio, si has tenido una clínica, si has tenido un despacho, si has formado parte de tribunales o de cualquier tipo de elemento de decisión, pues tienes criterio. Si no, el criterio personal por vía infusa o por vía del Espíritu Santo, yo no lo conozco. Yo solamente lo conozco a través, precisamente, saber es haber visto. Saber es haber visto. No solamente ver, el ver es mucho más amplio que ver simplemente con los ojos. Es decir, eso ya lo decía Leonardo, saper vedere. Correcto. Por Sí, añadir, Juan, sí. la calidad de los políticos, desde luego que mejoraría si, como bien dice Juan,
hubiera más personas que vengan del ámbito profesional, sobre todo también porque el miedo, por desgracia, es una emoción, al igual que el amor para bien te hace funcionar para bien, el miedo, si no tienes otro empleo, pues al final te agarras a la política y eso es una desgracia, ¿no? Entonces en este país a veces pues eso no nos ayuda a que luego lo que se haga no sea adecuado. Y luego, más allá de que sea el espíritu, la filosofía, la idea, a mí la idea me parece buena, la idea es buena, a mi juicio, ¿eh? Ahora bien, desgraciadamente la calidad de las leyes muchas veces es muy baja. Yo no soy penalista, así que... Hasta con faltas de ortografía. A ver, por desgracia eso no ayuda, es decir, el consenso, como bien decía Santos, pues ayuda muchas veces el aprovechar a los expertos, es decir, es que para eso es decir, al igual que en un juicio, si tienes un tema pues que necesitas pues debería el juez, que muchas veces, o la jueza, que no sabe de ese tema en concreto, tirar más de peritajes, de no sé qué tal, no que te lo traigan las partes, sino que tengas la humildad, tú como juez o jueza, de utilizar a personas que saben más que tú, pues desgraciadamente no utilizar al Consejo de Estado o al Consejo Económico y Social en un tema laboral, o que se hagan leyes por Real Decreto Ley continuamente, sin aprovechar, y como si todo fuera urgencia y necesidad, sin aprovechar pues todo el conocimiento, el bagaje que te puede aportar el personal externo, que no es precisamente político y te va a aportar pues una opinión imparcial, que eso es muy necesario. Pues todo eso hace que, desgraciadamente, la calidad de las leyes y la calidad de nuestro sistema sea muy mejorable. Y lo contrario de humildad es soberbia. Y yo creo que estamos en esta segunda derivada. Y curiosamente, Santos, la Administración tiene grandes profesionales. Totalmente. Por supuesto. Totalmente, hombre, por Dios. Sin duda. Y esto se veía venir, ¿eh? Y esto se veía venir y fue avisado. Y fue avisado por activa y por pasiva. Bueno, vamos a abordar el tercer tema de la noche. Es un tema que se ha suscitado en esta misma mesa. Cuando entrevistábamos a profesionales, a personas, gerentes, dueños, propietarios, en definitiva, de empresas que tienen que ver, por ejemplo, con el metal. Les preguntábamos, ¿hay trabajo en el sector del metal? Pues decían, sí, hay trabajo, pero no hay candidatos de calidad. Ahora mismo encontrar un soldador, bueno, pues que sea, me decían, no un pegalatas, sino un soldador de acero, de grandes estructuras, hay que pagarlo como los futbolistas. Tienes que sacarlo a golpe de talonario de la empresa donde esté para traértelo para la tuya. Y les preguntábamos, ¿y la FP? Y era muy claro, decían, la FP actual no sirve. Lo que servía era la anterior, donde un chico entraba con 14 años en una escuela de aprendices. Véase, teníamos antes una foto por ahí, de la fábrica de armas de Trubia, de la fábrica de armas de La Vega, de Ensidesa, o muchísimas más fábricas a lo largo de la geografía española, donde aprendía el oficio, aprendía la teoría y aprendía la práctica, vamos a hablar coloquialmente, al lado de un paisano que tenía todos los años del mundo de experiencia y se hacía operario junto a ese paisano. Me decían, la FP actual no ha logrado tener esto, se quitó la educación a las fábricas, a las empresas, para dársela al Estado, y el resultado no es. Ahora los chavales llegan sabiendo otras cosas, bueno, marco teórico, pero les pones un soplete en la mano y ni idea de cómo funciona aquello. Bueno, César, por alusiones. Estás representante de educación y además de docente del sistema de formación profesional. Efectivamente. Los gerentes de las empresas dicen, valía más antes cuando se formaban, como esta foto que tenemos aquí. Bueno, la situación es diferente. Sí. Estamos viviendo momentos históricos, momentos económicos muy diferentes. Es paradójico la situación que está ocurriendo ahora mismo en Asturias. Por un lado, los últimos datos que acaba de publicar la encuesta de población activa son muy preocupantes. Son demoledores. 64.100 parados en Asturias y la cifra más alta, en algo lideramos, de paro juvenil. 47,53% de paro en menores de 25 años. Y digo que es paradójico porque si 1 de cada 2 jóvenes asturianos no encuentra trabajo, ¿cómo se come que no se encuentren profesionales cualificados y que las empresas que necesitan trabajadores para sus plantillas estén rechazando proyectos empresariales porque no tienen trabajadores cualificados en el sector del metal? Cuando tenemos un sistema de formación profesional con centros en todo el territorio asturiano, pero algo pasa, algo está ocurriendo. Y a mi juicio,
pasa por varios motivos, por varias es un problema complejo, con muchas aristas, ¿no? Muy poliédrico. Además, las empresas llevan varios años haciendo ver que están teniendo dificultades para cubrir estos puestos y, efectivamente, las grandes empresas lo que están es creando centros de formación para formar a sus propios trabajadores, ¿no? Yo creo que hay varios aspectos que habría que tocar. Por un lado, tenemos a nivel legislativo, a nivel normativo, tenemos una nueva ley de formación profesional que lo que busca es llevar esta etapa educativa al nivel europeo, ¿no? Al nivel de los grandes países europeos, dignificarla, darle contenido y que sea una nueva ley que responda a los retos que plantea la formación profesional del siglo XXI, que no son los de aquellas grandes empresas donde la gente entraba, aprendía un oficio y seguía desarrollando el oficio hasta el momento de la jubilación. Ahora las circunstancias han cambiado, se busca otro tipo de profesional, mucho más polivalente, con muchas más competencias profesionales. Bien, esta ley que se acaba de aprobar y que ha entrado en vigor, pues es el marco normativo. Por otro lado, hay que potenciar fórmulas de colaboración público-privada. La Consejería de Educación está por un lado, la Consejería, lo que es el SEPE, o sea, la formación continua también está por otro lado, y por otro lado están las necesidades de las empresas. En este sentido, comentaros, por ejemplo, que también me ha parecido interesante, al hilo de esta colaboración público-privada, se acaba de poner en marcha los primeros pasos para desarrollar un polo de innovación en Navia, del tejido productivo, siendo una localidad en una zona muy deprimida de Asturias, la zona noroccidental con gran tradición industrial y con importantes empresas, y en donde, bueno, pues parece que va a ser realidad una fórmula de polo de innovación y de desarrollo. Por otro lado, en tercer lugar, tiene que tener más protagonismo la FP en la modalidad dual. La modalidad dual de FP, que es la que va a ser el futuro de la FP, toda la FP va a ser dual, alterna la formación en centros de trabajo con la formación en empresas. Pues bien, todos los alumnos de la FP van a tener que pasar por la empresa, pero para eso hay que tener un tejido productivo que le resulte interesante y le resulte motivador tener a alumnos formándose en la propia empresa con un tutor de empresa, que ese alumno tiene que recibir una retribución y que a ver quién paga esa retribución, etcétera, etcétera. Y por último, y no menos importante, yo diría también que es necesario, todavía veo necesario, dignificar los estudios de formación profesional. Hay un exceso de proporción de estudiantes universitarios, de titulados universitarios en España y en Asturias especialmente. Yo me he encontrado en las aulas de los ciclos de formación profesional, en aulas de ciclo de formación profesional superior, con licenciados universitarios, es decir, con gente que partía del mismo nivel formativo que el mío y que después de ver que tenían más dificultades para poder acceder al mercado laboral, pues pasaban por estudios de FP. O sea, se estaba dando el trasvase de la universidad a la FP. Hecha la exposición de motivos, ¿sería bueno volver a la figura del aprendiz en la fábrica? Estas fórmulas de colaboración entre empresa y centros educativos o la formación profesional dual viene a ser la nueva figura del aprendiz, porque alternan el tiempo de formación entre el centro educativo y la empresa, e incluso módulos completos, asignaturas completas, por así decir, se imparten en el centro de trabajo. Tienen un tutor en la empresa y tienen otro tutor en el centro educativo y tienen una distribución horaria con mayor, cada vez con mayor número de horas en la empresa. O sea, viene a ser la nueva figura del aprendiz. Santos. Es que coincido, ha hecho un análisis perfecto, o sea que lo suscribo totalmente. Casi me ha, digamos, literalmente pisado mi intervención, porque mi intervención iba en este espíritu. Puedo aportar algo que, evidentemente, adelante, ratificando lo de la formación dual, la dualidad que no solo es para la formación profesional, sino también es para la universidad. La universidad tiene que dar una formación profesional dual, o sea, tiene que traer a la empresa a la universidad y la universidad a la empresa. Ese es el futuro
de la universidad. Las privadas ya lo están haciendo y la pública tiene que tomar nota porque no hay otro procedimiento. La FP dual es el objetivo natural, pero si es que a día de hoy en Madrid ya hay una universidad que lleva este nombre para la formación profesional dual, una universidad que está formando en los sectores donde se detectan que hay necesidad de trabajo. Es que no puede ser que haya paro y haya trabajo. O sea, las dos cosas no pueden ser, entonces hay que acompasar ese tema y hay que coger a los chavales y formarles dignificando el tema, como muy bien decías tú, pero hacerlo conjuntamente y llevar la empresa a la universidad y la universidad a la empresa. Es el nuevo aprendiz, bueno, llamémosle como quieran, pero lo que es importante es que el chaval, la chavala, trabaje. Claro. Y tiene que trabajar procediendo de la FP y a lo mejor desde ahí luego se pega un salto también a la universidad, pero viceversa también se está dando. Es decir, es la palabra clave para el empresario hoy día que se oye por todo, es la palabra dual. Sí. Y dual es que se haga en un sitio y otro y sea validable. Ese es el camino. Y o la universidad toma nota de esto, o la universidad va a tener fuertes problemas, y la formación profesional es el horizonte del futuro. Lo veo con claridad meridiana. Además, la FP posibilita también un puente de camino hacia la universidad. Bueno, porque los en Mieres están entrando así, pero si es que ese es el camino. También les homologan asignaturas en la universidad desde la formación profesional, con lo cual la FP está a un nivel, yo creo que muy competitivo. Claro. Lo que hay que hacer es apostar realmente por la FP, dar los recursos que necesitan los centros de FP para que tengan acceso a las maquinarias más innovadoras, a los profesionales, a los profesores más formados, dar formación al profesor, porque el profesor que entra a dar clase en la FP y que lleva 30 años dando clase en la FP está anclado en ese momento de formación y tiene que ir actualizando sus conocimientos y sus competencias, y tiene que ser dentro de su jornada laboral, dentro de su tiempo de trabajo. Hay que actualizar, hay que apostar decididamente por la formación profesional, y por el profesorado. Tenemos centros de FP en toda Asturias. Es una lástima que las empresas tengan que crear sus propios centros o que haya un astillero como los astilleros de Castropol o de la zona del occidente, que hay un centro de FP de Ribadeo que está formando a alumnos de Asturias para cubrir las necesidades de Asturias desde Lugo, con lo cual estamos en otra comunidad, estamos en otro profesorado. Me parece vergonzante que no se esté trabajando con la FP, que no se le esté dando el valor desde la administración. Vamos a dar turno de palabra a Juan y a Adolfo. 3 o 4 cosas muy simples, incluso particulares. Una, que no solamente el sector del metal, son en todo y sobre todo en la construcción. Vete a buscar albañiles a ver si los encuentras. 2, a mi entender, reproducir la figura del aprendiz histórico, claro, hay que trasladarse a la sociedad actual, pensando que hoy tenemos enseñanza obligatoria hasta cierta edad. Sí. Antes se te ha olvidado algo muy importante, la universidad laboral. La universidad laboral salían grandes profesionales, grandes matriceros, grandes fresadores, grandes torneros, etcétera, etcétera. Y finalmente, que como en todas las cosas no tenemos que necesariamente homogeneizarnos con todo lo que nos venga de la Unión Europea, porque concretamente el sistema de grados que se ha implantado en la universidad no creo que sea precisamente el modelo Santos, no creo que sea el modelo precisamente a seguir. ¿No? Y probablemente haya que cambiarlo por la parte dual, o sea que hay que llevar más a la empresa la formación de los chavales y viceversa. Adolfo, ¿demasiada teoría y poca práctica? ¿Se da demasiada teoría y poca práctica? Es decir, yo recuerdo cuando saqué el carnet de conducir. Te adelanto, sin duda, perdóname. Sin duda. Bien, cuando yo saqué el carnet de conducir, me acuerdo que aprobé el examen, el teórico y el práctico, y me dijo el profesor, bueno, nada, ya tienes el carnet. Y dije, ya sé conducir. Y me dijo, no, yo te di clase para que apruebes un examen. A conducir aprendes ahora. Sí, sí. Y me quedé con eso y dije, y yo solo. Y me dijo, sí, ahora tú solo. Yo te di clase para que tú aprobases un examen, con un examinador sentado ahí detrás. Ahora a conducir aprendes tú solo. Esto pasa, creo, y lo vemos los que trabajamos en una empresa, que saben
pero cuando empiezan a saber es cuando llegan aquí. A ver, yo os cuento, al final es el caso, por siguiendo con el símil de la conducción, ¿no? Todos creemos que conducimos mejor que la media de los conductores. Sí. La verdad es que eso por estadística, eso lo sabe mucho mejor, lo sabéis mucho mejor al final, quienes estáis ligados al ámbito de las matemáticas, por estadística, eso es imposible. Hay una media y es imposible que todo el mundo crea que conduzca. Entonces, quiero decir con esto, todos creemos muchas veces que estás más preparado de lo que estás. Lo digo por mí mismo. Tú sales con tu formación, te crees que te vas a comer el mundo y luego al final el mundo te pone en tu sitio. Entonces, falta, desgraciadamente, por supuesto, mucha más visión práctica para los alumnos, para las personas que vienen del ámbito educativo y también yo diría que más formación teórica nunca está de más, yo cuidado, tampoco es decir que no, es decir, tiene que haber un equilibrio en todo. Y también por complementar lo que se ha dicho, que ya se ha expuesto todo perfectamente. A ver, no podemos irnos, es muy típico y muy asturiano, mis padres que se conocieron en Alemania, mi familia viene del ámbito, al final nacieron en Alemania, yo nací aquí de penalti, se vinieron para acá porque a mi padre le prometieron trabajo, bueno, a lo que voy. Yo tengo la mentalidad alemana muy metida en la cabeza, con la formación dual, allí sí que se trabajó muy bien el tema práctico, pues claro, mis padres siempre me han metido esa idea de, oye, búscate la vida, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, yo sí que es verdad que tenía otra mentalidad. Os he contado lo malo, también podría contar lo bueno, pero esto tampoco soy el día, ¿no? Pero sí que es verdad que yo veía en la gente que estaba a mi alrededor, yo soy de Avilés, pues al final todo el mundo, voy a entrar en Sidesa, voy a no sé qué. Yo, como mi padre era taxista, porque al final vino de Alemania, le prometieron trabajo aquí en Avilés, pero luego no había trabajo aquí, entonces se puso con el taxi de nuevo como estaba en Alemania, mi hermano es taxista, yo al final sabía que me tenía que buscar la vida para no ser taxista. Correcto. Entonces, desgraciadamente en Asturias, que es un poco lo que quiero decir, tenemos esa mentalidad de que nos van a arreglar la vida. No, la empresa pública ya acabó, en Sidesa ya acabó, es decir, entonces, todo esto de la figura del aprendiz está muy bien, pero tenemos que ir a hoy día. La empresa no te va a coger de pies y manos, va a estar 8 meses contigo, vas a tener un aprendiz 4 años a tu lado o vas a tener gente a tu lado experimentada que te va a tutelar, salvo empresas muy serias que las hay. En general, ya tienes que venir tú cagado y meado. Y tienes que venir... es que hay que... Entonces, yo esto me encanta porque yo me relaciono mucho con alumnos y me encantaría ir más a centros de formación profesional, que eso también cuidado, porque está bien decir que me dan recursos, que es verdad, pero también es verdad que muchas veces yo echo de menos más visión práctica de gente que podemos estar más en la calle, que se lleve a la educación para que la gente salga más preparada y te vengan con la mentalidad ya de, oye, es que desde el minuto 1 tú tienes que rentar. Lo siento mucho, se te va a dar un periodo de aprendizaje, pero tú tienes que venir, tienes que rentar. Y desgraciadamente, y vuelvo al principio y acabo, te crees que eres mejor conductor de lo que eres, te crees que estás más preparado de lo que estás y desgraciadamente te pegas unas hostias como un piano. Y en Asturias es verdad que tampoco hay demasiadas oportunidades muchas veces y cuidado, la sociedad, el mundo te acaba poniendo en tu sitio con los años. Entonces, prepárate y cuidado, prepárate tú. No esperes ni que te arregle la vida la educación, ni que te la arregle el político, ni te la arregle papá, ni que te la arregle nadie. Arréglatela tú. Sé mejor tú. Y ya te encontrarás un hueco en todos los sitios. Es un poco el mensaje. Sé mejor tú. Juan asiente. Sí, evidentemente. Yo siempre he defendido el esfuerzo, la iniciativa privada complementada con la pública en su caso, etcétera, etcétera. Es decir, mi espíritu siempre ha sido la de el emprendedor en el campo que sea. Sí. Entonces, recuerda que participaba de toda esa filosofía liberal, digamos, de los liberales, ¿no? Sí, volvemos. Por tanto, yo, como ves, no me contradigo con mis propios valores. Correcto. Santos, la universidad ahí, podríamos aplicarlo de cuando las barbas de tu vecino veas pelar con las tuyas a remojar. Sí. La FP está a debate, pero la universidad, cuidado, que también tiene lo de ella. La universidad, Alfonso X el Sabio, coexiste en formación profesional y formación estrictamente, digamos, universitaria. O sea, que coexistir, desde luego, viene de suyo y va a ir en esa dirección. Pero sobre todo la aplicabilidad a través de la formación dual, eso es vital. Y traer a los profesionales de la empresa aquí y viceversa. Y luego, pues, contribuir también al emprendimiento. Yo desde la facultad tuve como objetivo llevar las matemáticas a la empresa y tengo cientos de chavales formados en mi entorno, algunos montaron empresas, otros trabajan para otros, están repartidos por el mundo y
y trabajando bien. Ahora iniciamos un programa en un contexto del que después se comentará, que es el tema de la ciberseguridad. Sí. La ciberseguridad, los datos y la inteligencia artificial, que sí. son tres pilares importantes. Bueno, pues hacer la información segura para la economía, para la salud, para todo. Y en ese espíritu vamos a empezar desde abajo, formando a 1000 alumnos de 12 a 14 años, que arrancamos el próximo martes para formarles en esta dirección. Esos chavalillos, si ven por dónde van los tiros, pues pueden tener argumentos para decidir. Les formamos en un programa con el Instituto de Ciberseguridad. Correcto. Lo vamos a hacer aquí en Oviedo. Correcto, interesante, sin duda, esa iniciativa. César, para finalizar, quiero preguntarte una cosa que quizás nos llevara a un debate mucho más largo. Los chavales, tú que tienes contacto con ellos, los chavales a día de hoy, ¿quieren ser soldadores o quieren ser youtubers? Porque cuidado, vas a ser soldador y te dicen, sí, espera un poquito, lo de soldar no es lo mío, que no quiero estar 8 horas en un taller con una funda puesta y aguantando. Me haces una pregunta también. Es difícil, lo sé. Un poco difícil. Yo pienso que la juventud de hoy, soldador hay trabajo, como la juventud de siempre, lo que hay que hacer es apoyarla, motivarla. Creo que hay gente que muy válida, que tiene mucha iniciativa, que quiere emprender, que quiere comerse el mundo, forma parte de la juventud. No todo el mundo quiere ser youtuber ni soldador. Y lo que hay que hacer es hacer que esos perfiles profesionales sean atractivos, como digo, dignificar la FP, apoyar las figuras de la empresa, que también tienen su reconocimiento en la ley de la FP, que van a trabajar profesionales de la empresa y van a impartir charlas. El modelo dual no es exclusivo de la FP, es un modelo de alternancia del empleo con el tejido productivo, igual de la universidad que igual en la formación profesional. Y aquí en Asturias se intenta, o se intentó, por lo menos, no sé si la consejería sigue en esa idea, de poner o de trasladar el modelo de la FP de Euskadi, que es la que está liderando la FP en el ámbito dual, con todo el tejido productivo que tienen y que llevan ya muchos años trabajando con la FP dual. Lo que pasa es que al final todo se traduce en dinero, en recursos. Para potenciar esto aquí hay que poner más dinero en la FP. Entonces, bueno, yo creo que el camino está andando, que no vamos a descubrir la pólvora, es decir, que otras regiones, que otros territorios han apostado por esto y han dignificado esto, y que simplemente se trata de decisiones muchas veces políticas. Y la juventud siempre va a tener mi apoyo, siempre. Sin duda, porque ella... Poner en valor el tema, ya para terminar, porque ha sido de esta semana, lo de Navia, con el que empezaste a hablar, hay que referenciarlo porque es una apuesta estupenda. 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 Sin duda que se apueste un poco por el occidente de Asturias, que es quizás el... No sabes cuánto me alegro, que yo soy naviero. Por supuesto, que es el gran olvidado, ¿no? Y es para analizar lo que bien ha dicho César, de que es triste que tengas que formarte, que los de en Galicia, en Ribadeo, te coman la tostada, es para pensarlo, ¿eh? Sin duda. Pues muchísimas gracias a los cuatro. Me despido de los invitados en el orden contrario a cómo los presenté. César, muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Santos, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Lo mismo, Juan. Igual, gracias. Muchísimas gracias. Y Adolfo, un placer que hayas estado con nosotros. Muchas gracias por traerme. Una noche más en el programa de hoy. Nos vamos. Volvemos mañana. Será a partir de las 10 de la noche. Como siempre, aquí, en Una Noche Más. Hasta entonces, gracias por su atención. Ánimo y adelante. Buenas noches.